nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí el Padre Michel Bonifaz. Seguimos nuestra catequesis, nuestra formación cristiana católica sobre la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Un día un joven preguntó a Cristo nuestro Señor: Señor, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Y Cristo dijo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19, 17. Guarda los mandamientos. El mismo Cristo dijo: si alguien me ama, guardará mi ley, guardará mis mandamientos. Y hoy os doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Ahora, amarse unos a otros por amor a Dios, esto es ser cristiano. El cristiano ama, perdona, ayuda por amor a Dios. Queridos hermanos, ustedes saben que los 10 mandamientos, llamados también decálogo, es decir, 10 palabras, 10 mandatos del Señor, los 10 mandamientos son la suma y compendio de todos los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos están incluidos en los 2 siguientes que dicen: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el máximo y primer mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos está cifrada toda ley y los profetas, dice Cristo nuestro Señor. San Mateo 22, 37, 40. En las charlas anteriores hemos hablado de los 5 primeros mandamientos: amar a Dios más que todo, no jurar su santo nombre en vano, es decir, no tomar a Dios testigo de nuestras mentiras y promesas falsas, santificar el día del Señor, honrar al Padre y la Madre y no matar. Hoy vamos a tratar de explicar otro mandamiento muy importante, el 6º: no fornicar, no hacer actos lujuriosos. Por el 6º mandamiento, Dios prohíbe las acciones, palabras, miradas deshonestas y generalmente todo lo que induce a la impureza. Los hermanos, los santos dicen que el pecado que más gusta al diablo es la impureza, y el hombre está tan esclavo de este vicio que puede caer fácilmente y hacerle fácilmente. Entonces, en el 6º mandamiento, Dios prohíbe las acciones, las palabras, las miradas deshonestas y generalmente todo lo que induce a la impureza. Nuestro Señor dijo: dichosos los corazones puros, porque verán a Dios, y los impuros son manchados, no lo verán. La impureza es un gran pecado, porque más que ningún otro borra en nuestra alma la imagen de Dios, haciéndonos semejantes a las bestias. La impureza borra la imagen de Dios a nosotros, animalizándonos. Nos hace semejante a las bestias que únicamente sienten en sus sentidos y no piensan. La impureza es gran pecado también porque profana nuestros cuerpos, que son miembros de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 15 y Colosenses 3, 5. San Pablo dice: ¿no saben acaso que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuáles son los efectos de la impureza? Los principales efectos de la impureza son cegar el espíritu, hacer el espíritu ciego, hacer perder la fe y conducir a una muerte prematura por el SIDA, por ejemplo. Entonces, mientras más una persona peca
de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, de todos los pecados que sabemos de este asunto, bien, más se hace ciego espiritualmente hablando, no entiende, no quiere entender las cosas de Dios, se aleja incluso de la religión, y como consecuencia, bien, la impureza a veces hace perder la fe. Como decía el padre Lorin, que es este gran padre predicador, el que escribió este maravilloso libro que se llama Para Salvarte, decía: nadie me preguntó por qué en Dios hay 3 personas y no 4 o 5. Nadie, pero todos se quejan del no fornicarás o no tomarás esposo o esposa ajena. ¿Por qué? Porque están inclinados al pecado. Entonces el pecado impuro hace al hombre ciego acerca de su alma, acerca de Dios, acerca del juicio de Dios, acerca de la eternidad, y impulsa incluso, no siempre, pero impulsa a perder la fe. ¿Por qué? Porque el lujurioso, el adúltero, el fornicario, el pecador quisiera que no haya Dios para que no haya infierno y no haya castigo, no consecuencias de sus pecados. Entonces la impureza, que los hermanos, es un pecado tan grande, tan grave, que causa la ruina total del hombre, haciendo perder la fe. Cuando uno pierde la fe verdadera, ya no tiene nada. Finalmente, la impureza conduce a una muerte prematura. Los lujuriosos, los fornicarios, los adúlteros, la gente promiscua, bien, contrae fácilmente enfermedades sexuales y puede morir, de hecho muere. Yo vi en el hospital la gente atrapada por el SIDA, por ejemplo, muchos jóvenes, y el doctor me decía: padre, y aquello también está en peligro, y tenían que amarrarlos manos y pies porque ya no aguantaban sus dolores. Entonces, cuando pecaban, le gustaba el pecado, algo bonito a sus sentidos, pero después, cuando atraparon la enfermedad, sí, no aguantaban. Yo los vi con mis ojos, y el hospital está lleno, todo un piso de estas pobres personas. Entonces, la impureza, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad impulsa a hacer al hombre ciego espiritualmente, a hacerle perder la fe cristiana auténtica, la católica, y finalmente puede producir una muerte prematura. Ahora, ¿qué hacer para no caer en la impureza? Bien, para no caer en la impureza es necesario hacer cada día sus oraciones, por la mañana y por la tarde. Oración. Sin oración no hay salvación, dice Santo Alfonso María de Ligorio en su admirable librito que se llama El gran medio de la oración. Todos los que rezan, dice, se salvan, y los que no rezan no se salvan. ¿Por qué? Porque toda la ayuda, protección, gracia que Dios otorga, la otorga a los que rezan. Dijo: pedid y recibiréis. Entonces, desde la mañana, pedir a la Madre Santísima y Purísima, la que nunca jamás pecó, de ninguna manera pedirle esta gracia de la impureza. Y si uno tiene problemas, tentaciones, y bien, hacer, como decía el santo hombre Job, un pacto con sus ojos, no fijarse ninguna mujer salvo la suya propia. Bien, entonces rezar, pedir a Dios, rezar el Padre Nuestro con mucha confianza, poniendo su corazón en lo que uno dice, haciendo suyo las palabras: Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué mal más grande que el mal de la impureza, mancharse, hacerle semejante a las bestias? Entonces, desde la mañana, hacer oración, pedir a la Virgen Purísima, rezando 3 Aves Marías, por ejemplo. También honrar, para guardar la pureza, honrar de un modo particular a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque es la madre de toda pureza, es la Purísima, la que está llena de gracia y del Espíritu Santo de Dios. También frecuentar los sacramentos de la penitencia, de la Eucaristía. ¿Por qué frecuentar los sacramentos? Y porque los sacramentos son canales de la salvación de Cristo. Hoy muchos cristianos ya no saben qué son los sacramentos. Cristo murió por nosotros en la cruz, dio su vida por nosotros en la cruz,
esta sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, por nuestra salvación, la comunica a nuestras almas mediante los santos sacramentos, y especialmente sacramentos que podemos recibir a menudo, y si queremos muy regularmente hasta cada día, es la confesión y la sagrada comunión. Queridos hermanos, si alguien que está escuchando hace tiempo no se confiesa, ha caído en pecados, sean lo que sean los pecados que ha hecho, especialmente en esta materia, que no tenga miedo, que se presente con confianza al sacerdote, decir los pecados que hizo para recibir el perdón de Dios y la absolución, porque no solamente la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, también nos da fuerzas, energías, gracias de fortaleza contra el pecado futuro, contra la tentación futura. Entonces, después de haberse bien confesado con arrepentimiento, comulgar, recibir en estado de gracia, de santidad, al cuerpo purísimo de Cristo nuestro Señor. Bueno, nuestro Señor dijo: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Recibir el cuerpo de Cristo, pero en gracia, en santidad, y no en pecado, porque el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, ese es el pecado mortal, come y bebe su propia condenación. Entonces, para no caer en la impureza, dijimos: oración de la mañana, oración del día, honrar de modo especial a la Virgen Santísima, especialmente rezando y meditando su Santo Rosario, y frecuentar los santos sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Santos hubo como Santo Padre Pío, San Juan Bosco, Santo Cura de Ars y muchos otros. Confesaban horas y horas y horas cada día, hasta 10 horas, 12 horas, 15 horas de día confesando a la gente. La más grande caridad que puede hacer un sacerdote después de celebrar el santo sacrificio de la misa es confesar. Por eso el Papa pide que los sacerdotes sean generosos con los fieles y se pongan a su disposición para precisamente recibirlos y absolverlos de sus pecados. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, el que peca mortalmente, y sea lo que sea el pecado que hizo, cae como un pozo profundo. Se rompió la columna, las manos, los pies, no puede salir de ahí, es imposible que salga. Hace falta que alguien de fuera lo saque de ahí. Esto que hace Cristo mediante los sacramentos. Entonces, nadie puede perdonar los pecados sino Cristo, y Cristo dio a su iglesia, a sus sacerdotes, este poder de perdonar los pecados. Cuando dijo el domingo de Pascua, de Resurrección, sopló sobre los apóstoles: reciban el Espíritu Santo, dijo: a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quien retienen quedan retenidos. Esto es sumamente importante, confesarse. Yo estoy absolutamente seguro, el sacerdote que está en la iglesia rezando, leyendo su Sagrada Escritura, leyendo sus oraciones, que está en la iglesia, en el confesionario, siempre habrá gente que iría a confesarse, y de hecho piden confesarse, y muchas veces por desgracia no encuentran. Pero el sacerdote que hace esto hace una grandísima caridad. Santo Cura de Ars decía: ponga ahí 200 ángeles, no pueden perdonar tus pecados. Ponga la misma Virgen Santísima, no puede perdonar tus pecados. Claro, puede pedir por ti, pero no puede perdonarlos. Ponga un simple sacerdote, y bien, sí, él recibió este poder de Cristo para perdonar los pecados. ¿No? Confesión, pero confesión sincera, confesión completa, confesión con arrepentimiento, y arrepentimiento sobre todo de evitar las ocasiones peligrosas del pecado. Entonces, para no caer en ese pecado de la impureza, dijimos oración, mañana, noche, mediodía, Santo Rosario, honrar a la Virgen, frecuentar la confesión, la comunión eucarística en estado de gracia, y sobre todo evitar las ocasiones del pecado. Uno puede confesarse y comulgar cada día, si no evita la ocasión del pecado, no puede salir. ¿Por qué? Porque es imposible no mancharse los pies si uno camina
sobre el lodo es imposible. Evitar las ocasiones. Nuestro Señor lo dijo: si tu ojo, tu mano, tu pie es ocasión de escándalo, de pecado, córtalo, arráncalo. Más vale para ti ir al cielo con un solo ojo, mano, pie, que con los dos al infierno eterno. Entonces, muy importante alejarse de las ocasiones del pecado. Alejarse de las ocasiones del pecado es primordial. Continuamos esta meditación, dije, sobre los mandamientos, especialmente este mandamiento, sexto mandamiento: no fornicar, no tomar o desear a la mujer ajena. Entonces, para no caer en pecado, que hermanos, dijimos oración, honor a la Virgen Santísima, confesión, comunión y alejarse de las ocasiones del pecado. Por ejemplo, una persona, si no se aleja de la persona que causa sus pecados, no puede salir del pecado. Tiene que alejarse. Otro medio para no caer es mortificarse, hacer penitencia, ayuno, oración, sacrificios, porque hay demonios que no pueden arrojarse sino mediante la oración y el ayuno, dice nuestro Señor Jesucristo. Hay tipo de demonios que no pueden ser arrojados sino por la oración y el ayuno. Vemos en el Santo Evangelio de San Marcos 9, 16, 28, dice: alguien le respondió a Cristo entre la multitud: Maestro, os he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo, y donde quiera se apodera de él, lo derriba y lo hace echar espumar rajos, rechinar los dientes, y se queda rígido. Y he dicho a vuestros discípulos que arrojen dicho espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: oh raza incrédula, ¿hasta cuándo os aguantaré? Traedme al muchacho. Y en efecto se lo llevaron. Y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu lo atormentó, y arrojado en tierra, se revolcaba echando espuma. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y el padre dijo: desde su infancia. Frecuentemente el espíritu le ha hecho caer en el fuego, en el agua, para hacerlo perecer. Pero si tenéis algún poder, tenga compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si podéis creer, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó diciendo con lágrimas: creo, Señor, pero ayudad a mi incredulidad. Entonces tiene fe, pero pide ayuda a Cristo nuestro Señor. Y Jesús, al ver al pueblo que se reunía, amenazó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, te mando que salgas de este niño y no vuelvas a entrar en él. Te mando, dice Cristo. Cristo tiene poder de mandar a los demonios. Te mando que salgas de este niño y no vuelvas a entrar en él. Y dando un grito, agitándole con violencia, salió el espíritu del niño y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero tomándolo Jesús de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Es lo que hizo nuestro Señor. Entonces manda al demonio y el demonio sale. Pero los apóstoles, después, cuando estaban solos con Cristo, le preguntaron: ¿por qué no hemos podido echarle nosotros? Jesús les dijo: esta clase de demonio no puede arrojarse sino por medio de la oración y del ayuno. Por eso, queridos hermanos, es importante hacer sacrificios, esfuerzos, penitencias, oraciones y ayunos. Por ejemplo, como cristianos católicos, desde siglos y siglos y siglos y siglos tenemos esta maravillosa costumbre. El miércoles, por ejemplo, en memoria de la traición de Judas, para reparar la fechoría de Judas, hacer algo de ayuno, abstinencia los miércoles. Esto ya no existe, pero es bueno hacerlo. Es una costumbre muy cristiana, católica, clásica. Y los viernes no comer carne. Yo sé que muchos comen, pero esto también es algo importante. Durante siglos y siglos, los santos nos han dado el ejemplo de hacer ayuno, oración.
Por ejemplo, todavía hay cristianos de Oriente, de Siria, Egipto, Mesopotamia, que los viernes ayunan hasta mediodía y no comen carne para nada estos días. Entonces, ayuno, oración. También ayuno de la curiosidad. El ayuno es bueno, pero no es solamente no comer. El ayuno, dicen los santos, es abstenerse de todo pecado. Abstenerse de todo pecado y de toda ocasión del pecado. Por ejemplo, ayunar de la curiosidad, no pasar horas y horas delante la tele, el Facebook, los aparatos electrónicos, navegar de un sitio al otro. No, ayunar cuando uno tiene curiosidad, bajar la vista, no fijarse en lo que ve. Y cuando uno ve estas personas mal vestidas que atraen, no debe ser curioso, bajar la vista y decir, hermana o hija, que la Virgen te cubra de su manto y qué lástima que hace estas cosas. No ser, digamos, imprudentes, fijarse en lo que uno no debe. ¿Cuáles son las ocasiones del pecado? Después de haber dicho qué es el pecado, cómo resiste el pecado, veamos ahora las ocasiones ordinarias del pecado. Las ocasiones más ordinarias de caer en la impureza, del pecado impuro, bien son la ociosidad, no hacer nada, los malos libros, los malos periódicos, malas revistas, la tele, internet, las malas canciones, las malas películas, dijimos, y las malas compañías. El lujo en los vestidos, los espectáculos, los bailes, discotecas y los excesos de comer y beber, borracheras y drogas. Veamos un poco más a fondo esto. Las ocasiones normales, ordinarias del pecado son, bien dijimos, la ociosidad. El que trabaja duro y horas no tiene tiempo de pecar en general. Esperemos que sea así. Ociosidad, la pereza es madre y madrina de muchos pecados, de muchos vicios. Un sabio dijo, una persona ociosa, su cabeza es como un taller del diablo, va a sugerirle cualquier cosa, pensar mal. Entonces, no quedar ociosos. Uno tiene que trabajar, tiene que rezar, tiene que leer, tiene que hacer algo, pero no quedar ociosos. Y hoy, por desgracia, casi todos tienen su celular en la mano y no sé qué están mirando. Bien cuidado, no estar siempre en algo ocupado. Yo aconsejo mucho acostumbrar a los niños no al celular, sino al libro, al papel. ¿Por qué? Porque mediante el celular puede entrar cualquier cosa, cualquier sitio, cualquier cosa mala. Mientras que si usted tiene un buen libro, un libro de santos, por ejemplo, el Catecismo, el Evangelio, libros buenos, bien, ahí usted está protegido. Entonces, no quedar ociosos. También otro peligro, ocasión del pecado, dijimos, los malos periódicos. Si un periódico tiene malos dibujos, etcétera, qué lástima, pero los que esto hacen pecan y hacen per la gente. Bien, mejor no tener en su mano estos periódicos. Un amigo, de hecho, ministro de Satanás, diría San Juan Bosco, te presenta una mala revista, y bien, no seamos bobos, no mirar esto, no sirve, no, echarlo, alejarse de esto. También las malas canciones. Si una canción te impulsa con su música, con su ritmo, con su palabra, a las cosas románticas y cosas de lujuria, etcétera, mejor no es cristiano. Los santos dicen, y San Jerónimo repite, cánticos, salmos, cánticos espirituales. Y San Pablo también dice lo mismo. Entonces, no cantar canciones malas, no cantar canciones de doble sentido, no cantar canciones que sabemos que pueden conducirnos al mal. También cuidarse de las malas películas. Las malas películas, queridos hermanos, es una peste. Hay de los que las hacen, hay de los que las difunden, hay de los que las miran también. ¿Por qué? Porque es imposible mirar esas cosas y no ser tentado por el pecado. El que mira estas cosas y tiene tentación y cae en tentación, él mismo se expuso al pecado y dará cuenta de su pecado. Entonces, cuidado a las malas películas. Por ejemplo, un disque amigo malo, corrupto, perverso, perdido, te manda, no sé, un video o algo malo, y bien, en lugar de abrirlo
y reenviarlo a otros amigos, y bien, eliminarlo directamente y bloquear de tu teléfono, de tu celular, de tu Facebook, no sé, este mal amigo que te manda estas cosas. Porque realmente el demonio usa a esta persona como medio para tentarte, para hacerte pecar. Entonces, cuidado, cualquier persona que te manda cosas malas, películas malas, videos malos, chistes de mal gusto, bloquear a estas personas. ¿Por qué? Y porque San Juan Bosco dice son instrumentos y ministros de Satanás. Muy fuerte, pero es verdad. El demonio usa a las personas para hacer pecar otros. Entonces, bloquear a esas personas y eliminar su contacto. Ahora, si uno abrió algo sin quererlo se abrió. Cuando se da cuenta, lo rechaza, lo menosprecia, lo cierra y se acabó. Cuando uno está tentado y rechaza la tentación, no es pecado, al contrario, es victoria. Entonces, cuidado a todos los que malas películas, la tele, fotos, videos, cualquier cosa. Y también las malas compañías, que son instrumentos de maldad y pecado. Unos amigos te invitan, no sé, a discotecas, malos lugares, playas, donde van a tomar, donde van a emborracharse, donde van a drogarse. Y bien, no salir con estas personas. Somos cristianos, hemos hecho un pacto con Cristo el día de nuestro bautismo. Renuncia a Satanás, renuncia a sus obras, renuncia a sus seducciones. Eso debe ser algo serio y no solamente de palabra. Y sobre este pacto seremos juzgados. Entonces, alejarse de las malas compañías, de las personas que te impulsen, que te inviten, que llevan donde no debes ir. No. Sí, pero los acompaño para ayudarlos que no te expongas. Nadie tiene el derecho de exponerse al pecado. Por ejemplo, usted sale del trabajo, sale de la universidad, tus disque amigos te invitan, donde no vaya con ellos. Dígale, yo no voy. Yo como cristiano hice un pacto con Cristo, no tengo nada que hacer en estos lugares de pecado y de perdición. Que su hermano San Basilio y su amigo San Gregorio Nacianceno, cuando estaban en la universidad, decían: nosotros conocemos únicamente 3 caminos: el camino de nuestra familia, el camino de nuestra iglesia y el camino de nuestra universidad, y punto. No vamos en otros lugares para corrompernos. Las malas compañías corrompen las costumbres. También el lujo en los vestidos. Ahora los vestidos no somos de lujo, sino también de escándalo. Toda persona mal vestida, bien, es instrumento de perdición y especialmente de la lujuria. Y es a llorar de ver en países cristianos como hay una decadencia monstruosa actualmente en el vestir. Que hermanos, Dios mismo hizo ropa, cubrió a Adán y Eva después del pecado original. Entonces uno debe vestirse, uno se viste no para provocar, no para ser instrumento de tentación, sino para cubrir su cuerpo. Debido a que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, tenemos que cubrirlo. Una mujer cristianamente vestida debe tener el pecho cubierto, los hombros cubiertos, los brazos hasta el codo cubierto, y cuando está sentada tener las rodillas cubiertas. Si esto no es así, no es correcta su ropa. También estos pantalones de mezclilla bien apretados, estas, ¿cómo se llama?, licra, etcétera. Esto no es decente. Esto es causa de pecado. Muestra el cuerpo, pone en evidencia el cuerpo, y muchas veces, por desgracia, las personas que así se visten, bien, son a veces sabiendas, a veces no, son ocasión de tentaciones impuras. En nuestro Señor dijo: ay de los escandalosos. Ay de los escandalosos. Mejor sería tener una piedrota de 2 toneladas en el cuello y ser echado en el fondo del mar antes que ser causa de un pecado. Entonces, cuidado. Es muy peligroso el vestirse mal. Una mujer mal vestida que causa, pongamos, 10, 15, 50 malas miradas, malos deseos, bien, ella carga
con todos esos pecados por su mal vestir. Entonces, cuidado, tenemos que vestirnos cristianamente como Dios manda. Y si esto hacemos, prestamos nuestro cuerpo a Dios. Y si nos vestimos mal, bien prestamos nuestro cuerpo más bien al demonio. Muy peligroso, súper peligroso. Dichosos los corazones puros, porque verán a Dios. Dichosas las mujeres que se visten correctamente, honran a Dios en su vestir, mientras que las mal vestidas prestan su cuerpo a la tentación y al demonio. Qué lástima. Continuamos nuestra meditación sobre este sexto mandamiento. Entonces, cuidado, las ocasiones ordinarias de la impureza son, dijimos, la ociosidad, los malos libros, malos periódicos, malas revistas, malas canciones, malas películas, televisión, internet, malas compañías, lujo en el vestir y en el vestir, y también los espectáculos malos, espectáculos realmente sensuales. Un cristiano no tiene nada que ver, nada que hacer en estos lugares de espectáculos. Ningún bautizado digno de este nombre, que hizo un pacto con Cristo, diciendo: yo renuncio a Satanás, a sus obras, a sus acciones, ningún cristiano, queridos hermanos, tiene el derecho de poner los pies en lugares de espectáculos, bailes, discotecas, donde hay pecados. Sabemos que no es para bien ni santificación que se hacen estos lugares. Muchos van ahí, pierden todo, pierden su dinero, pierden su salud, pierden su castidad, su virginidad y hasta otras cosas. Entonces, cuidado, un cristiano no tiene nada que hacer en estos lugares. Un católico no puede ser dueño de discotecas, de bares de alcohol, de lugares de espectáculos de mala fama. Si es católico y tiene esos negocios infames de pecados, bien, es un falso católico. Cuidado a los bailes. Los santos tienen palabras muy fuertes. Donde hay baile, hay desgracia. Donde hay baile, hay desgracia. Los bailes incitan a la corrupción, a la impureza y al pecado. Y también dijimos, cuidado a las discotecas. Las discotecas, queridos hermanos, se hicieron para corromper los jóvenes y para quitarles el Espíritu Santo, para quitarles la gracia y la santidad, para robar su dinero y para hacer esclavos de vicios y pecados. Un joven católico, una joven católica no tiene nada que hacer en estos lugares. Santo cura de Ars, que no había conocido, gracias a Dios, las discotecas, pero conocía algo de ese baile, y bien decía: cuando entras en estos lugares, tu ángel de la guarda queda fuera y un demonio viene a hacerte pecar el máximo que puedas. Entonces, los que frecuentan esos lugares están en peligro. Una vez me llamaron como sacerdote, fui a ver a un muchacho que estaba en el coma. ¿Y qué pasó? Saliendo de una discoteca, me dijeron sus familiares, quizás bajo el influjo del alcohol o de la droga, no sé, chocó, quedó en el coma. Y a pesar de todos los gastos que hicieron los familiares, bien quedó en el coma. Fui a darle la absolución de sus pecados, pobrecito, los santos óleos, y a la hora ya había muerto, a los 17 años. Entonces, no es inocente. Un joven católico que se enoja con sus papás porque no le permiten ir a esos lugares, está totalmente equivocado. Quiere que le permitan la muerte corporal y espiritual. Si los papás que no permiten están en lo correcto. El joven que se queja está equivocado. También, queridos hermanos, otra ocasión de pecado: los excesos en el comer y beber. Los excesos en el comer y beber son sumamente peligrosos. ¿Por qué? Porque cuando uno está bajo el flujo del comer y beber, borrachera y droga, no tiene control de sus sentidos. No tiene control de sus sentidos. Cuidado, es muy peligroso. Un cristiano
joven o adulto, hombre o mujer, nunca jamás debe emborracharse, mucho menos drogarse. Si usted tiene problema con el alcohol, por desgracia, bien, primero inscríbate con gente que va a ayudarte, los alcohólicos anónimos, por ejemplo, y gracias a Dios se logra algo, ayudar personas, hacerse ayudar primero. Segundo, nunca frecuentar gente que toma, que se emborracha, que se droga, no tener alcohol en su casa. Y digo a todos los jóvenes, hijitos, no se dejen, no destruyan su vida con esta cosita desde juventud. Y si hay gente adulta ya tiene estos problemas, y bien, alejarse, no es fácil, no es fácil, según lo que oigo, porque yo no sé qué es emborracharse, gracias a Dios, pero alejarse de las personas, de los lugares, hacerse ayudar, llevar una vida cristiana es importante también, llevar una cristiana, dijimos, de sacramentos, de oración, de penitencia, de ayuno, pedir a Dios nuestro Señor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado son graves, son grandes. Sabemos que por el pecado de la impureza, bien, vino el diluvio, donde la gente murió ahogada. El pecado del diluvio es pecado de la lujuria, de la impureza, de la fornicación, del adulterio, de los pecados impuros. Dios hizo hombre y mujer como instrumentos suyos en el matrimonio para continuar la obra de la creación, educación de los hijos. Esto viene de Dios, es bueno, pero los que quieren usar su cuerpo únicamente de una manera egoísta para satisfacer sus caprichos, sus deseos malos, y sin casarse por la iglesia, etc., ahí está el pecado. Entonces sabemos que por el diluvio más bien vino por el pecado de la impureza. Dios envió ese terrible flagelo para castigar a los hombres que se entregaban a toda clase de vicios y particularmente al pecado de la impureza. Con lágrimas se los digo, hoy en nuestro siglo es el pecado que más se comete. Y no solamente se comete, sino exigen derechos para este pecado. No es normal, no es natural. Y esto va a terminar muy, muy mal, muy, muy mal. El diluvio vino por los pecados y especialmente por el pecado de la impureza. Comían y bebían y fornicaban, adulteraban, hasta que Noé, el virtuoso Noé, entró en el arca, y mientras que él hacía el arca durante largos años, la gente se burlaba de él, la gente se burlaba de Noé, de su familia, tachándolos de locos porque estaban construyendo un arca en medio de la montaña. ¡Qué locos esta familia! Y bien, no eran locos. Que hermanos, si usted no se emborracha, no se droga, no fornica, no falla a su esposo o esposa y no va a tener experimentos antes de casarte, como dicen, y bien, usted está en lo correcto. Los que eso hacen están en el mal. Los que eso hacen están equivocados. Sépanlo, hermanos y hermanas que me escuchan. Nadie va a ser feliz con el pecado. Felicidad y pecado es imposible. Felicidad de pecado es imposible. Sabemos que después del pecado uno quisiera arrancar de su corazón este momento fatal. No tener miedo a lo que dirán los demás. Por ejemplo, un joven va al trabajo, va a la universidad, va, no sé, en la oficina, donde quiera que esté, una jovencita, lo mismo. Y bien, si no hace pecados de impuros, hasta se burlan de ellos. No les tengamos miedo. Los que eso hacen están en lo mal, en el error. Nosotros estamos en lo correcto. San Pablo tiene palabras muy, muy duras acerca de este pecado. Palabras durísimas. Tenedlo por dicho, entendido, dice. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los homosexuales, etcétera, entrarán en el reino de los cielos. Es algo serio esto. Decir que todo el mundo lo hace, yo también lo hago,
hermano mío, estás muy equivocado. Aunque todo el mundo haga una cosa, si es mala y nada cambia. Nada cambia. Comían, bebían, fornicaban, pecaban, adulteraban, hasta que Noé entró en el arca y todos murieron como animales. Entonces, queridos hermanos, no tengamos miedo, ningún miedo a lo que dicen los demás. Aunque todo el mundo lo haga, y bien nosotros no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, que nos quiere tanto, que quiere nuestro bien, quiere mantenernos en el bien, en la virtud, y no hacernos esclavos del más grande de los vicios, del pecado que más gusta al demonio. Entonces, no tener miedo. Si un hombre casado, por ejemplo, está rodeado de unos 10, 15 tontitos, cabezas vacías, es verdad, esta gente que impulsa el pecado tiene la cabeza vacía. ¿Qué cuentas darán a Dios el día del juicio? ¿Qué cuentas darán? Toda persona que aconseja el mal, que aconseja el pecado, y bien peca, es instrumento del infierno, instrumento del demonio para hacer caer a su prójimo. Nosotros, cristianos, católicos, no podemos cegar a estos ciegos que quieren ser guías de gente que tiene ojos. No tengamos miedo. Por ejemplo, cuando el rey lujurioso, adúltero, perdido, Enrique VIII de Inglaterra, por culpa precisamente de su miserable placer sensual e impuro, rompió con la Iglesia Católica, obligó a toda Inglaterra a hacerse protestante. Él y su hija mataron más de 72,000 personas que no querían romper con la Santa Iglesia Católica, iglesia de sus padres, durante más de 1000 años. Enrique VIII tomó 5 o 6 mujeres, mató 2 de ellas. Este hombre murió terrible, murió gordo, feo, nadie le atrevía a decirle nada, se había hecho tan orgulloso y tan ciego, seguramente ahí está el infierno. Este miserable hizo echar a la cárcel a su primer ministro, al canciller del reino, Santo Tomás Moro, y unos amigos le decían: firma tú también lo que pide el rey, cortar con el Papa, la Iglesia Católica, y quedarás vivo. Y bien dijo: no, aunque todos hayan aceptado, yo no acepto lo que está mal. Aunque viva unos años más en este mundo y después voy al infierno eterno, no vale la pena. Queridos hermanos, cuidado, no tener miedo a lo que dirán los demás. Digan lo que digan, no nos importa un pepino. ¿Por qué? Y bien, porque lo malo es malo, lo bueno es bueno. Ahora, otro pecado también gravísimo, está en Génesis 19, 24, 29, es el pecado de Sodoma y Gomorra. Había 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, que practicaban el pecado que lleva su nombre. Hombre con hombre quería pecar. Y bien, Dios justo, se retiró de ellos, y el fuego del cielo bajó sobre ellos y los quemó por completo. Es un pecado excepcionalmente grave, el pecado de homosexualidad. Hoy quieren legalizarlo como si fuera algo normal y con derecho. Es una ilusión. Esto va a acabar muy mal. Son gente engañada, gente ignorante, gente que no mide el peligro y no echo la palabra al pecador arrepentido. Yo hablo de principios. Dios hizo hombre y mujer. Masculino y femenino, que se complementan para continuar la obra de la creación, y no hizo Adán y Adán, hizo Adán y Eva, Dios nuestro Señor. Capítulo 19 del Génesis está explicado este terrible pecado. Otro caso es Sansón. Mientras que Sansón fue fiel a Dios, siempre fue victorioso. Pero cuando ya se puso en la impureza, Dalila, su amante, le cortó el cabello y los filisteos lo tomaron, finalmente les arrancaron los ojos y lo humillaron. Entonces, el pecado de la impureza es el pecado que más almas lleva al infierno. Cuidado,
no se juega con el fuego. Entonces debemos apartarnos de las ocasiones del pecado. No hay de otra. Apartarse de las ocasiones es la condición número 1 para no pecar en estos pecados gravísimos. Pecados de la impureza, dijimos, tienen consecuencias no solamente en este mundo, sino también en el otro. Ese es el problema. Pecados gravísimos que tienen consecuencias no solamente en este mundo, sino también en el otro. Entonces, continuamos nuestra meditación sobre el 6º y 9º mandamientos, que dice: no fornicarás, no adulterarás, no desearás la mujer o el esposo del prójimo. Dios que nos ha creado, Dios que es nuestro Señor y Salvador, y bien nos pide de respetar nuestro cuerpo, respetar el cuerpo ajeno y respetar el esposo o la esposa ajena. Ahora quiero aclarar una cosa importante. Sabemos que el pecado viene del consentimiento. Para que haya pecado, hace falta consentir en el pecado, aceptar el pecado. Pero uno si está tentado, tiene atracción, tentación, ganas de pecar, y resiste en su alma, en su mente, en su voluntad, diciendo no quiero pecar, no hay pecado, gracias a Dios. Que es importante saberlo. Ser tentado no es pecado. Consentir, aceptar es pecado. Veamos un poco de una manera más sintética ahora estos dos mandamientos. Entonces, 6º, 9º mandamiento nos mandan, en lo concreto, de no cometer actos impuros. Nos prohíben toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad y a la fidelidad matrimonial. Entonces, pecado de acción es hacer el pecado, también de mirada. Nuestro Señor dijo, en el Santo Evangelio, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero en su corazón. Eso es gravísimo. Aunque uno esté a 15 metros de la persona, si se fija en ella y la codicia en su corazón, bien ya cometió adulterio en su corazón. Eso es gravísimo. Por eso, queridos hermanos, no fijarse en las personas mal vestidas, en las personas provocativas. Y ya lo dije, las mujeres, muchachas que se visten mal, bien son escandalosas, pecan y hacen pecar a la gente, y eso es gravísimo. Me contaron que en México una muchacha mal vestida, provocativa, pobre muchacha, un sacerdote santo le dijo: hija, vístate mejor, cubra tu cuerpo, no sea objeto de escándalo para el prójimo. Y la pobre muchacha, ignorante, superficial, bien contestó de una manera increíble al hombre de Dios, que es el ministro del Señor, el sacerdote: ay, padre, no exagere, la que no muestra, no enseña, no vende. Y bien, al decir esto, ella fue una rebelde de primera contra Dios mismo, porque el sacerdote no dice lo que estas cosas en su cosecha. Nuestro Señor dijo: el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero en su corazón. Y bien, toda persona mal vestida, provocativa, que provoca, y bien, es escandalosa y el pecado grave hace. Entonces la muchacha dice: ay, padre, la que no enseña no vende. Y el sacerdote, inspirado por el Espíritu Santo de Cristo, dijo: bien, hijita, puesto que no hace caso a Dios ni a su ministro, ojalá nunca vendas nada. Y bien, quedó paralítica toda su vida y nunca pudo casarse ni vender nada. Entonces, queridas hermanas, mujeres, muchachas que me escuchan, sean prudentes, que su cuerpo sirva para honra de Dios y honra suya y de su familia, y no instrumento de pasto de los ojos lujuriosos, perdidos, adúlteros, de gente perdida. Únicamente el esposo bendito puede ver el cuerpo de la esposa y punto. Una mujer cristiana no debe mostrar su cuerpo donde quiera. Y insisto en un punto, hago una paréntesis. Actualmente en muchos lugares un bautismo, una boda, una confirmación, no sé qué, es casi desfile de moda. Esto no se hace. Tiene siempre que cubrir su pecho, su garganta, sus hombros, su espalda, su codo. Y cuando está sentada, tener la rodilla cubierta.
al sentarse, si la rodilla no es cubierta, no es decente. Todo lo que es arriba de la rodilla descubierto, y bien, muestra la sensualidad, y punto. No es cristiano esto. Si hasta la fecha no lo sabían, y bien, sépanlo. Esta manera de vestir no es cristiana. Una mujer va, por ejemplo, a casarse, y bien, tiene 2 metros por el suelo, pero toda la espalda y el pecho está descubierto. Esto no es cristiano. Tiene que cubrirse el pecho y la espalda y punto. Esto es cristiano. Y enseñar esto desde la niñez, a las niñas chiquitas, cubrirlas para que sepan. Se dice que cuando Santa Blandina, la mártir, una jovencita cristiana durante las persecuciones de Lyon, de Francia, en el año 177, le echaron una vaca furiosa contra esta niña, con sus cuernos la levantó al aire y la hizo bajar y cayó en el suelo, y se desmayó la niña. Cuando se despertó, la primera cosa que hizo era cubrir sus pies que estaban destapados por la caída. Entonces, hoy hasta en la iglesia, queridos hermanos, no. Y no solamente en la iglesia, también fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, bien, debe ser respetado. No solamente uno es cristiano en la iglesia, un tiempecito el domingo, también uno es cristiano las 24 horas del día, incluso vestirse bien en su propia casa. Entonces, estos 2 mandamientos, no fornicar, no desear a la mujer o esposa ajeno, nos prohíben toda acción impura, dijimos, también toda mirada. Nos prohíben toda conversación contraria a la castidad. Si usted tiene disque amigos que hablan únicamente de cosas impuras o te mandan pornografía, y bien, no son amigos aparte de esas personas. O dígales francamente, mire, usted presta su lengua al pecado, al demonio, no estoy de acuerdo, estás muy equivocado, déjame en paz. Alejarse de esas personas. Y también estos mandamientos prohíben la infidelidad matrimonial. Un hombre casado, una mujer casada, y bien, está casado y bendecido con su esposo, su esposa, y punto. Los 2 harán una carne. No son 2, son 1. Ahora, el adulterio es un pecado todavía peor que la fornicación. ¿Por qué? Porque no solamente es acto de fornicación, también es acto de injusticia contra el esposo, la esposa, la familia y el santo sacramento. El 9º mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad de los cónyuges que se han jurado al contraer el matrimonio. Asimismo, prohíbe todo pensamiento y deseo culpable de acciones prohibidas en el 6º mandamiento. Entonces, no fornicar, 6º mandamiento, no desear la mujer del prójimo, 9º mandamiento. El 9º mandamiento prohíbe expresamente todo deseo contrario a la fidelidad que los cónyuges se han jurado delante del altar de Dios al contraer matrimonio. Prohíbe todo deseo impuro. Puedes sentir tentación, ok, pero rechazarla, rezar, pedir a la Virgen Santa su ayuda, a tu ángel de la guarda, y no consentir, y no fijarse en las personas. No fijarse en las personas. Si una persona te molesta, y bien, que vaya al diablo. ¿Por qué? Porque usted no es cualquier persona, es una persona bendita, una persona consagrada, una persona que tiene anillo matrimonial, que es también un sacramental que protege para guardar la pureza. Entonces, no consentir, no fijarse, dijimos. Y también esto 9º mandamiento prohíbe también todas las acciones de impureza que prohíbe el 6º mandamiento. El pecado de impureza, que sus hermanos dijimos, es un pecado gravísimo y abominable delante de Dios y de los hombres. Un pecado gravísimo y abominable delante de Dios y de los hombres. Rebaja al hombre, dijimos, a la condición de los brutos. ¿Por qué? Porque da satisfacción a la parte animal del hombre, nada más. Este pecado rebaja al hombre a la condición de brutos, lo arrastra a otros muchos pecados, vicios, y acarrea los más terribles castigos en esta vida y en la otra. San Pablo a los Efesios 5:5 dice: tenedlo por dicho entendido, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún borracho, ningún homosexual, etc., heredará el reino de los cielos,
si no se convierte. Los pecados también dijimos del pensamiento, por desgracia hoy son casi universales. Y bien, tenemos desde la mañana hacer un propósito de cuidar nuestros ojos, ninguna curiosidad. Desde lejos, si vemos algo que no es normal, bajar nuestra vista. Y si hemos visto algo sin quererlo, rechazar, dijimos, es victoria y no es pecado. Los malos pensamientos, aunque sean eficaces, son pecado cuando culpablemente damos motivo a tenerlos. Consentimos o nos exponemos al peligro próximo de consentir a ellos. No discutir con la tentación, no discutir con los malos pensamientos. ¿Qué nos ordenan estos dos mandamientos, sexto y noveno? El sexto mandamiento nos ordena ser castos y modestos en las acciones, en las miradas, en nuestra conducta y en las palabras. Castos. Y ustedes saben, los novios no son esposos, por lo tanto, un novio, una novia, no tiene ningún derecho uno sobre otro. Y esto, lo normal de los novios, es falso, es mentira. Los novios no tienen ningún derecho ni tocarse, ni besarse, ni abrazarse, mucho menos tener relaciones. Lo único que puede dar un novio a su novia es darle un besito en la frente o en la mejilla, como lo daría a su propia hermana, a su madre, punto, ninguna otra cosa. Mientras no están casados, bien, no tienen ningún derecho a nada, absolutamente a nada, así que quede claro. Entonces el sexto mandamiento nos ordena ser castos y modestos en las acciones, en las miradas, en nuestra conducta y en las palabras. Y el noveno mandamiento nos ordena que seamos castos y puros aún en lo interior, a saber, en la mente y en el corazón. No desearás la mujer o el esposo de tu prójimo. ¿Qué hemos de hacer para guardar el sexto y noveno mandamiento? Ya lo dijimos en parte. Terminamos. Para guardar el sexto y noveno mandamiento, hemos de orar con frecuencia y de corazón a Dios. Dios mío, dame fuerza, dame energía, ayúdame a no caer y a no pecar. Orar la mañana, la noche, dijimos, ser devotos de la Virgen María, Madre de la Pureza. Acordarnos que Dios nos ve, nos mira. Pensar en la muerte, sí, daremos cuenta a Dios de nuestras acciones. Pensar en los castigos de Dios, en la pasión de Jesucristo que murió en la cruz para que no fuéramos al infierno. Refrenar nuestros sentidos, practicar la mortificación, ayuno, oración, recibir a menudo y con las debidas condiciones los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía. Quiero decir, hermanos, si no se confiesan, si no comulgan, no pueden quedarse castos. Es una ilusión. Es imposible a una persona cristiana, sin confesión, sin oración, sin comunión, guardar la castidad. Por eso los pueblos paganos, paganizados, caen tan bajo. ¿De qué debemos huir para conservarnos castos? Una pregunta interesante. Para conservarnos castos hemos de huir, dijimos, de la ociosidad, de las malas compañías, lecturas de libros malos, películas, de la intemperancia, el mirar estampas indecentes, espectáculos licenciosos, lo dijimos, bailes, discotecas, de las conversaciones peligrosas y de todas las ocasiones del pecado. Queridos hermanos, el pecado, la impureza, es un pecado terrible. Es un pecado terrible que tiene consecuencias terribles en este mundo y en el otro. Dichosos, dijo Cristo nuestro Señor, dichosos 1000 veces los corazones puros, porque verán a Dios. Dichosos corazones puros, porque verán a Dios. Para corregirse y vencer la pasión
es buen método el que proponía San Felipe de Neri, ir a confesarse sin demora y con el mismo confesor todas las veces que haya caído en pecado. Pidamos a la Virgen nuestra Madre Santísima que nos ayude. Estamos, queridos hermanos, en un mundo que no cree en pecado original. Estamos en un mundo paganizado que no cree en el pecado original, que es apóstata de la fe cristiana en muchos casos, muchas personas, y que exigen ahora hacer lo que ni siquiera los paganos lograron. Es verdad que los paganos eran viciosos, licenciosos, fornicarios, incluso practicaban el pecado de Sodoma y Gomorra, pero que yo sepa, históricamente hablando, los paganos nunca han querido legalmente casar supuestamente hombre con hombre. Y hoy llegamos a esto. Significa que la caída es mucho más fuerte que el paganismo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que Dios nos preserve y necesitamos hacer mucha oración, mucha penitencia, porque esto puede acabar muy mal. Sea explosión de volcanes, sea guerra atómica, nuclear, sea... Dios sabe qué puede pasar, pero esto, lo que está pasando, está muy mal. Quizás, no lo sé, o estamos viviendo una crisis terrible que vamos a superar, o es el fin, la venida del anticristo. En este caso, será el fin y el anticristo. Y dichosos 1000 veces, los que se mantienen en la fe divina y católica. Si Dios quiere, mañana vamos a profundizar un poco más este tema del 6º y 9º mandamiento, consultando lo que dicen los santos y el magisterio de la Santa Iglesia Católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los bendigo con sus familias.